Muchos saludos a todos los que nos seguís. Estamos en SEC 2024, el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología, el Congreso de la Salud Cardiovascular, y justo acaba de terminar una mesa interesantísima sobre miocarditis y esa terrible complicación que tenemos todos cuando un paciente nos ingresa, que empieza a hacer arritmias malignas, taquicardias ventriculares, fibrilación, y qué hacemos con estos pacientes. Y de los dos ponentes de la mesa, pues los tenemos aquí. Gracias por estar con nosotros. Se trata de Beatriz Jauregui Garrido, arritmóloga del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, y Víctor Castro Urda, del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid. Muchísimas gracias a los dos por aceptar estar aquí con nosotros. Gracias. Y empezamos con Beatriz. ¿Cuándo podemos sospechar que tenemos un paciente con alto riesgo arrítmico que ingrese por una miocarditis y cuál es el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer en estas situaciones? Bueno, pues claro, cuando hablamos de alto riesgo, sobre todo nos referimos al alto riesgo de presentar recurrencia de arritmias ventriculares después del alta, ¿no? Lógicamente a estos pacientes les vamos a poner desfibrilador a todos porque es una prevención secundaria como otra cualquiera, no tenemos armas en la mano para decir no, tú como vas a tener bajo riesgo no te lo pongo, se lo vamos a poner a todos, ¿no? Pero sí que hay algunos datos que nos sugieren alto riesgo de recurrencias y alto riesgo de que esos pacientes en el futuro pues puedan precisar otros tratamientos como puede ser la ablación, que también se comentó en la sesión. Y esos datos pues básicamente yo resumiría lo que hemos comentado en las charlas en que las taquicardias ventriculares que presenta el paciente en esa fase aguda sean monomórficas. Eso te sugiere que hay un sustrato que puede recurrir en el futuro, es distinto del paciente que presenta taquicardias ventriculares polimórficas y fibrilación ventricular, que va más en el contexto de la inflamación aguda y que resuelta esa inflamación es posible que ese paciente no tenga eventos en el seguimiento, aunque insisto, le vas a poner el desfibrilador seguro. Y luego otra cuestión es, porque es una técnica que podemos hacer que es no invasiva y que tiene que estar disponible y que hay que hacerla, que es la resonancia. Entonces, si tenemos un paciente con una resonancia que tiene fibrosis extensa o fibrosis de riesgo, es decir, presencia de fibrosis sobre todo en el septo, anteroseptal, esos pacientes también van a ser de alto riesgo de presentar arritmias ventriculares en el futuro y bueno, pues tenemos que estar más al quite con ellos, ¿no? Básicamente. Perfecto. O sea, que ha quedado clarísimo. Muy la claro. Resonancia ya plenamente incorporada. Total. ¿Qué papel juega la biopsia en estos pacientes? ¿Puede jugar algún papel? Claro, la biopsia siempre hay, claro, en la literatura, demostraciones de esto no hay nada, siempre son recomendaciones y demás, y básicamente se suele circunscribir porque digamos, la disponibilidad de la técnica tampoco es amplia de la resonancia en muchos casos, pero la biopsia aún menos, ¿no? Entonces la biopsia suele circunscribirse a pacientes que tienen una evolución muy tórpida en el ingreso, que realmente desarrollan insuficiencia cardíaca refractaria, arritmias ventriculares absolutamente incontrolables, haciendo ablación de ganglio estrellado, fármacos antiarrítmicos, haciendo todo lo que puedes hacer. Esos pacientes pueden tener interés para descartar etiologías específicas, como puede ser pues, miocarditis de células gigantes o asociadas pues, a una sarcoidosis, etcétera, etcétera. O sea, algo que te sugiera que no estás tratando realmente la causa subyacente, pues con inmunosupresores, corticoides, etcétera, pues la biopsia puede ayudar. El problema de la biopsia es que, claro, tú tomas la biopsia y no sabes de dónde la tomas, entonces, claro, la sensibilidad de la biopsia depende mucho de que la muestra que cojas estés cogiendo lo que tienes que analizar. Perfecto. ¿Y el implante de DAI al que te referías antes, para no Sí. freír al paciente, como se dice vulgarmente? Eso ¿En es. qué momento es el óptimo para plantearlo? Claro, pues lógicamente en fase aguda de tormenta no lo vas a poner, porque eso está prohibido, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que los pacientes, como son prevención secundaria al final, el resumen es que yo sí que lo pondría antes de la alta hospitalaria, o sea, con el paciente estabilizado antes de la alta hospitalaria y sabiendo cuáles son los que realmente probablemente lo van a usar en algún momento y los que, bueno, pues quizá no lo vayas a usar. Se ha comentado en la sesión que hay una opción intermedia que es la del DAI subcutáneo. Si tú ves que un paciente tiene muchas posibilidades de no utilizar el desfibrilador, un paciente que ha tenido TVs polimórficas o FV, no hay fibrosis en la resonancia, parece una miocarditis que ha ido todo en el contexto puramente inflamatorio, pues a lo mejor ese paciente se beneficia de un DAI subcutáneo porque quizá no lo utilice, mientras que el de la TV monomórfica, que además tiene realce septal, que la TV viene de ahí, pues a ese le pones un DAI endovenoso. Vale, perfecto. ¿Y la programación? Aún no estaba previsto, pero ¿cuál sería la programación? No. Bueno, pues bueno, siempre se intenta, ¿no? Actualmente pues lo que se intenta siempre es minimizar la tasa de choques inapropiados, ¿no? Entonces, a ver, son pacientes en prevención secundaria. Insisto, ¿cuál fue la arritmia que tuvo el paciente en el ingreso? Si era una taquicardia ventricular polimórfica o FV, y le pones un DAI endovenoso o un DAI subcutáneo, pues lógicamente zona de FV, ¿no? Con un tiempo de detección corto, porque claro, no queda otra, pero con una frecuencia mínima pues
pues alta, ¿no? 200, más de 200, y los pacientes que tienen TVs monomórficas sostenidas, pues a esos pacientes, sabiendo la TV que ha tenido, la longitud de ciclo, etcétera, pues puedes ajustar las zonas con ATPs, o sea, con terapias antitaquicardia, etcétera, etcétera. Perfecto, muy bien. Tú misma habías hablado antes de la ablación del ganglio estrellado, incorporado ya como una terapia clara y bueno, técnicamente no es nada sencilla. ¿Qué riesgos tiene, Víctor, y cuál es su eficacia? Pues te voy a contradecir un poco. Me encanta. Y una de las ventajas que tiene es que es relativamente sencilla. Perfecto. Entonces hay dos formas diferentes de llegar al ganglio estrellado. Una forma es por un abordaje anterior, fácil, guiado por una estrategia de referencias anatómicas, que si cogéis el yugulum external, te vas 2 centímetros aquí arriba, que es el cartílago cricoides, y te vas 2 centímetros lateral, tocarás la carótida. Si te separas un poquito la carótida de lo que es toda la zona cartilaginosa y entras a 90 grados, llegas y tocas el hueso, tocas la apófisis transversa de la vértebra C6. Si ahí retiras un poquito, aspiras, confirmas que no estás en territorio venoso y aplicas el anestésico local, esa es la zona del ganglio estrellado. La zona es segura, porque como decía yo en la sesión, realmente hay más ganglio estrellado en la C7, pero en la C7 tienes la arteria vertebral y si haces daño a la arteria vertebral tenemos un problema. Entonces vamos a C6, retiras un poquito y aplicas el anestésico local. Y hay otro abordaje que es un abordaje más lateral, que entras a través del escaleno anterior, y ese sí que se hace guiado por eco, porque ese es un abordaje más complicado, esa es una zona anatómica o unas estructuras que están en ese camino donde puedes hacer daño, donde puede ser el nervio laríngeo recurrente, el plexo braquial, y entonces ahí sí que se recomienda ecografía para su realización. Entonces la clave de esto es que es una técnica sencilla y entonces se puede hacer a pie de cama, se puede hacer en la UCI, en la unidad coronaria, lo puede hacer el cardiólogo que esté de guardia, lo puede hacer el intensivista, el médico especialista en críticos cardiológicos, ¿no? Y lo puede hacer en minuto y medio, es que dura minuto y medio, y se puede hacer con el paciente intubado, con el paciente con ECMO, no hay que movilizarlo, no hay que lateralizar el cuello, no hay que ponerlo de lado, ¿no? Y eso es la clave de esto y bueno, es eficaz, seguro y fácil de hacer. ¿Vuestra experiencia en vuestro centro la hacéis vosotros, los cardiólogos? Nosotros hacemos, hay dos formas diferentes, o dos pacientes diferentes, ¿no?, que yo contaba en la sesión. Uno es el paciente que está ingresado en la UCI o en la unidad coronaria con una tormenta eléctrica, que en este caso sí que lo hacemos nosotros, y luego está el enfermo que ya ha pasado por diferentes procesos, ¿no? El enfermo que ha ingresado con arritmia ventricular, que le has puesto un desfibrilador, que ha recurrido, que le has puesto fármacos antiarrítmicos, que le has hecho una ablación, que ha recurrido, que le has vuelto a hacer una ablación, que tiene un sustrato complicado. Entonces ahí sí que tiramos de nuestros amigos los anestesistas, que tienen muchísima experiencia por el tratamiento del dolor crónico del miembro superior, y ellos nos hacen una ablación con radiofrecuencia. Con radiofrecuencia, ¿por qué? Porque consigues tratamientos más duraderos. Decía que ellos nunca quieren hacer una neurolisis, ellos hacen una neuromodulación, de tal manera que la duración del resultado de esto es una duración de meses. Y los pacientes con tormenta eléctrica van por clústeres, que se llaman, ¿no? De repente tienes al enfermo que durante 2 o 3 meses te ingresa y te reingresa y le haces cosas y te reingresa y no sé qué. Con esto rompes un poquito ese círculo vicioso y aunque la duración del tratamiento con radiofrecuencia sea de meses, lo cierto es que el enfermo muchas veces no vuelve porque no vuelve a tener arritmias ventriculares. Entonces es algo que nosotros tiramos mucho de los anestesistas en este tipo de enfermos, y en el enfermo que está ingresado con tormenta eléctrica, pues vamos al bloqueo con anestésico local. ¿Qué te da? Te da tiempo para decidir, te da tiempo para hacer una ablación, por ejemplo, más o menos selectiva y una ablación urgente donde los resultados van a ser peores, donde no tienes a tu equipo de enfermería o donde no tienes los métodos habituales, o otro tipo de procedimientos tipo asistencia, lo que sea, compras tiempo, ¿no? Fantástico, ha quedado muy claro. ¿Y hay algún estudio en marcha sobre, porque es una técnica, me temo, que infrautilizada, ¿no?, en muchos centros, Mira, a pesar de que es sencilla? El estudio más extenso es un estudio italiano. Ajá. De un grupo que está en el hospital de San Mateo, en Pavía. Ajá. Donde ellos describen un registro de 130 enfermos, ¿no?, con unos resultados muy buenos. Y hay un estudio randomizado que se va a hacer entre Estados Unidos y en Duke y la República Checa, que se llama el estudio Gangster, en el cual van a hacer un randomizado en el paciente con tormenta eléctrica de esto respecto al tratamiento habitual, incluyendo ablación, no incluyéndola, etc. Pero sí que está ese estudio en marcha, el Gangster.
Vale, vale, perfecto, apuntado. ¿Se puede hacer con el paciente antiagregado anticoagulado? ¿Es seguro Pues hacerlo? uno de los datos del estudio STAR, que es este estudio italiano que te digo, es que el 80% de los enfermos estaba con algún tipo de antiagregante o de anticoagulante y no hubo grandes complicaciones de hematomas, etc, etc. O sea que es una técnica bastante segura y bastante eficaz y que se puede hacer con el enfermo, pues que se le acaba de poner un stent, está antiagregado y tiene una tormenta eléctrica, ¿no? Una tormenta, no solamente la miocarditis, De hecho, sino en todo lo... ellos describen en su serie, que son 131 enfermos, solo describen una complicación mayor, que es un paciente que tuvo una depresión respiratoria muy importante por absorción venosa del anestésico local. Es la única que ellos describen. Luego describen pues, parálisis del plexo braquial transitoria, describen ronquera, describen disfonía por afectación del nervio recurrente, todo complicaciones más o menos leves y transitorias. Y transitorias, que es lo más importante. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, creo que ha sido muy instructivo y le damos las gracias a todos los que nos seguís en este Cardio TV. Pues muchas gracias por la invitación, un placer. Pues muchas gracias.